Perlas de la epístola de Pablo a los Efesios. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Cómo es posible lograr la unidad en la iglesia? ¿Qué forma práctica para cambiar la vida presenta Pablo en este capítulo? Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que dirijas el estudio del capítulo 4 de Efesios de esta mañana. Dirígenos de tal forma que podamos nosotros entender, que podamos comprender el mensaje. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Como recordarán ustedes, el tema del libro de Efesios es la unidad en Cristo. Ese es el tema central. Y el capítulo de hoy toca el tema de los dones espirituales. Y en este capítulo se habla ampliamente acerca de la unidad en la primera parte, en los primeros 16 versículos, y luego se habla acerca de cómo es que nuestra vida va a ser transformada. El Evangelio tiene un propósito: mostrarnos el camino de salvación y mostrarnos cómo debemos vivir. No perdamos de vista esos dos propósitos. Dios nos acepta como somos, pero no deja que continuemos como somos. Ya hemos visto en el capítulo 2 el antes y el después. Yo pues, una vez más, Pablo recuerda a la iglesia de Éfeso su condición de preso. Yo pues preso en el Señor. Lo interesante aquí es que él dice preso en el Señor. ¿Y por qué preso en el Señor? Preso por servir al Señor, preso porque el Evangelio ha despertado enemistades, preso porque sus enemigos, aquellos que querían verle muerto, que querían verle encarcelado, se habían levantado en contra de él porque él decidió seguir al Señor. Si nosotros recordamos, Pablo iba como instrumento de los sacerdotes para perseguir a los cristianos. Pero cuando llega a Damasco no llega como perseguidor, sino llega como un hombre que se ha encontrado con Cristo y que tenía una nueva misión. Preso en el Señor, preso por causa del Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo hace una apelación a los cristianos de Éfeso, y esta apelación también es para cada uno de nosotros. Dice que andéis como es digno de la vocación. Andar. ¿Qué es andar? No se refiere a nuestro caminar simplemente. Este andar se refiere a nuestra forma de vida, a nuestro estilo de vida, a nuestras creencias, a nuestra forma de pensar, a lo que nosotros hacemos, cómo son nuestras conductas. En la segunda parte va a tocar ampliamente de cómo es que nosotros tenemos que andar. Cómo es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Digno. Dignos de representar a Cristo. Dignos de ser portadores del Evangelio de Cristo. Muchas veces quienes dicen ser cristianos traen afrenta al nombre de Dios. La gente, los incrédulos, se burlan de Dios por la conducta de los que dicen ser cristianos. Y ahora Pablo nos invita, nos exhorta a que andemos, a que vivamos como mensajeros del Señor. En su carta a los Corintios dice que nosotros somos cartas abiertas. Con toda humildad y mansedumbre. La humildad, la modestia. La idea de humildad no era tenida en gran estima entre los pueblos cristianos.
en escritos seculares, ¿no? Las palabras relacionadas con humildad significaban degradación o envilecimiento del espíritu. Pero el cristiano ensalzó el sentido de la palabra humildad, haciéndole significar, dándole un nuevo significado de abnegado. Con toda humildad, como Cristo. Y la humildad no tiene nada que ver con una persona de autoestima baja. Pablo podía ser lo humilde que ustedes pueden imaginarse, pero no tenía la autoestima baja. Pablo se sabía que era mensajero de Cristo. ¿De acuerdo? La humildad no tiene nada que ver con sentirnos menos. Sabemos lo que valemos, sabemos el valor que Dios nos ha dado a nosotros. Pero en nuestra relación los unos con los otros no debe existir la soberbia, no debe existir el sentido de superioridad. Me siento más que los demás, por lo tanto los demás deben servirme. Recuerden el principio que Cristo enseñó, el principio del líder siervo. El que quiere ser el mayor debe ser el primero en servir. Con toda humildad y mansedumbre. El que es humilde acepta ser, en ocasiones acepta ser perjudicado. El que es humilde también aprende a ser manso, ¿no? La mansedumbre. Y ello va a permitir que nosotros aprendamos a soportarnos con paciencia los unos con los otros. Pero miren con lo que termina aquí Pablo. Dice, en amor. Esto debe quedar claro en nosotros, así como lo único válido en nuestra relación con Dios es todo lo que le ofrezcamos, todo lo que demos al Señor, si no va revestido por el amor, no sirve. De la misma manera, nuestras relaciones personales tienen que ir revestidos de amor. ¿Se dan cuenta? Tienen que ir revestidos de amor. Como la mansedumbre es la negación de la agresividad aún ante la provocación, no puede existir mansedumbre sin humildad. No puede haber buenas relaciones entre los candidatos al reino de Dios si no hay mansedumbre y humildad. En ocasiones, el hermano, la hermana van a cometer errores. Pero nosotros tenemos que aprender a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Tenemos que aprender a tener paciencia. Como dice el siguiente versículo, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Volvemos un rato al versículo 2. Con mansedumbre, soportándonos con paciencia. ¿Cuánta paciencia necesitamos para ayudar a las personas a ir creciendo? Tropiezan, se caen y les ayudamos a levantarse y a levantarse. Recuerde usted cuando enseñó a caminar a su hijo. ¿Cuántas veces caía, resbalaba y usted lo levantó y lo levantó una y otra vez hasta que aprendió a caminar? De la misma manera, hemos de ejercer mucha paciencia. La paciencia, estimado hermano, estimada hermana, no tiene ninguna relación con aguantar, con, bueno, ya te la paso esta, te la paso esta. No, la paciencia es una virtud capaz de esperar, esperar y esperar hasta que se logre el objetivo. Quienes suelen decir se acabó la paciencia, no es que tuvieron paciencia, sino que estuvieron contando. Está bien, 1, 2, 3, ya, suficiente. La paciencia espera,
hasta lograr el objetivo. Así como Dios tiene paciencia para con cada uno de nosotros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ese es el propósito. Nuestro discipulado será evidente en la medida que nosotros aprendamos a vivir en unidad. Recuerden la oración de Jesús de Juan 17. Jesús oró para que la unidad en su iglesia se dé tal como se da la unidad entre ellos. Pablo da por sentado que ya existe la condición de unidad. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esa unidad es proporcionado por el Espíritu Santo. Esa unidad solo puede ser fruto del Espíritu Santo morando en el corazón de las personas, en el vínculo de la paz. El apóstol nos enseña cómo vivir en unidad. Paciencia, humildad, mansedumbre, amor, en el vínculo de la paz. Sobrellevarnos, entendernos, considerarnos los unos a los otros como candidatos para el reino de los cielos. ¿Por qué? Dice, un cuerpo y un espíritu. ¿Cuál es ese cuerpo? Su iglesia. Un cuerpo, no muchos cuerpos. No 2, 3 cuerpos. Hay una sola iglesia. Cuando Cristo venga, va a venir por su iglesia. Recordemos esto, no perdamos de vista. Hay personas que paran peleando con los otros creyentes, discutiendo, mi iglesia es la verdadera, no, mi iglesia es, no, mi iglesia. Hay una sola iglesia. Y las características ya lo estamos viendo en este libro. ¿Se reproducen esas características en tu vida? Si se están reproduciendo, formas parte de la iglesia de Dios. Pero si tú te niegas a que esas virtudes se reproduzcan, piensa. ¿Eres parte de la iglesia de Dios? Un cuerpo. Un solo cuerpo. El tema del apóstol en estos versículos es la unidad. Hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ya lo hemos visto en 1 Corintios 12, 12 al 14. El cristiano no es un peregrino solitario. Pertenece a un cuerpo viviente, la familia de Dios. La unidad reemplaza en el corazón del cristiano al Estado, al club, aún a la familia con el objeto supremo de su afecto. Nos preparamos para el encuentro con nuestro Dios. Un espíritu. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario que nazcas de nuevo, del agua y del espíritu. Un espíritu, el que cambia, el que transforma nuestro corazón. El que nos hace idóneos, el que permite que en nuestra vida se produzca esos frutos. Paz, humildad, mansedumbre. La unidad, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza, una misma esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La gran esperanza, como Pablo lo llama en su carta a Tito, la esperanza bienaventurada, el establecimiento del reino eterno de Dios cuando Cristo venga por segunda vez para llevar a su pueblo. Una esperanza, la esperanza de salvación y de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:13. El establecimiento final del reino es la esperanza que proporciona una base firme para la paz, la alegría. Y ese debe ser el agente que haga que nosotros nos miremos los unos a los otros como candidatos del reino de los cielos.
Se dan cuenta que hay muchos motivos por los cuales necesitamos aprender a vivir en el vínculo de la paz. Un Señor. ¿Ah? Un Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo. Un Señor. Este es el supremo propósito de lealtad. Un Señor. Quienes se someten plena y fielmente al mismo Señor no están enemistados el uno con el otro. Dios es Señor por creación y por recreación. Toda autoridad se fundamenta sobre Él, sobre Cristo. Un Señor. Una iglesia. Hasta aquí debemos irnos dando cuenta por qué es que dentro de los miembros de la iglesia de Dios hay armonía. Hay un solo Señor. Todos imitamos a este Señor. Una fe. ¿Ah? Una fe. Pablo parece referirse a la fe en Cristo como Salvador personal y no a la fe como credo o sistema doctrinal. Recuerden a Abraham. Por fe creyó en Dios y fue justificado, fue declarado justo. Una fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2, 8. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Una fe. No hay forma de llegar a Dios, de mirar a Dios si no hay fe. No hay forma de agarrarnos de los méritos de Cristo si no hay fe. Un bautismo. Cuando se lee esto de un bautismo, hay quienes consideran que el rebautismo no existe. Dicen un solo bautismo. ¿Está hablando aquí de números o de forma de bautizar? ¿De qué está hablando? En Hechos encontramos nosotros precisamente allí en Éfeso que Pablo encontró a unos creyentes que solo habían escuchado del Evangelio de Juan. Y cuando él les pregunta acerca del bautismo del Espíritu Santo, ellos dicen, nunca hemos escuchado tal cosa. Ni siquiera sabemos si existe Espíritu Santo. Pablo los evangeliza a ellos, les enseña y después los bautiza. Y eso está en Libro de Hechos, capítulo 19. Dice el versículo 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando se habla de un bautismo, se habla de una forma de bautismo. ¿Cómo es ese bautismo? Por inmersión. Recuerden lo que dice Romanos 6. ¿Cuál es el simbolismo del bautismo? Morimos, somos sepultados y resucitamos a una nueva vida. Ese bautizo por aspersión no cumple con los requisitos. Entonces, los que consideran que no existe rebautismo se oponen a que otras personas que han caído puedan volver a tomar el bautismo. Los que han roto su pacto con Dios necesitan volver a establecer ese pacto. El bautismo es entrar en pacto con Dios. Y si se rompe el pacto, es como un matrimonio. Si se rompe, se llega al divorcio, quieren volver a unirse, hay que volver a casarse. ¿Se dan cuenta? Un bautismo. Por inmersión. Por inmersión. Un Dios y Padre de todos. Hay un Dios, un Señor, Jesucristo, un Espíritu y un Dios y Padre de todos. El hecho supremo que puede describir el corazón humano es que Dios es un Padre en quien se puede confiar, un verdadero amigo que el ser humano puede conocer, puede sentir y puede vivir en torno a esta gran verdad.
Los hombres han clamado siempre por alguien a quien dirigirse confiadamente en medio de un mundo hostil. Un Padre, un Dios y Padre. ¡Wow! Y aquí, ¿cómo entendemos esto? Dice un Dios y Padre. Ya hemos visto lo mismo. Cuando se habla de un Dios, no es cantidad, es la unidad. Y dice y Padre. Y alguien puede decir entonces, solo Él es el Padre, como sostienen, si no me equivoco, los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es Dios, dice el libro de Hechos. Jesús es Dios, y eso queda corroborado ampliamente por los mismos judíos. Por ejemplo, ellos le acusan a Jesús de blasfemia cuando perdona pecados, y ellos mismos dicen, solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús dice, para que sepan que yo tengo esa prerrogativa. Sanó al paralítico y le perdonó sus pecados. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios reina soberanamente sobre todo lo creado. Sobre todos. Dios es grande. Dios lo cubre todo. Hay algunos que dicen Dios es tan grande que el universo no lo puede, ¿no?, contener. Y es tan pequeñito que puede morar en mi corazón. Un Dios que es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios presente en todo lugar. Un Dios que nunca está ausente. Aparentemente cuando sufrimos, Dios está ausente, está lejos, pero es por todos y en todos, por cada una de sus criaturas. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Existe un orden y un propósito bien definidos en la distribución de responsabilidades y talentos a cada persona. Ya lo hemos visto en Romanos 12:6. Cada don contribuye con su característica particular a la unidad de la iglesia. Ese es el propósito mayor de los dones. No hay lugar para el orgullo en los que poseen muchos dones, porque su responsabilidad también es mayor. Tampoco hay lugar para los celos de quienes han recibido menos talentos, pues solo son responsables del desarrollo de lo que han recibido. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? Uno recibió 5, otro recibió 2, otro recibió 1, y Jesús dice a cada uno según lo que podían hacer, según sus habilidades, según sus capacidades. Cada uno de nosotros hemos recibido un don, pero ¿conforme a qué? Conforme a la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Es prerrogativa de Dios el darnos los dones. Nosotros no elegimos. Nosotros no decimos yo quiero tal o cual don. Es Dios quien entrega esos dones. En los versículos 7 al 13 de este capítulo se describe la diversidad de dones en la iglesia. Pablo se ocupa más ampliamente del tema en 1 Corintios 12, que ya hemos visto en nuestro estudio anterior. Dones recibidos, dones entregados según la gracia, dice, de Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Por lo cual dice, subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí hay como un aparente paréntesis, pero también sigue hablando Pablo acerca de los dones. Dio dones a los hombres. En la Nueva Traducción Viviente este versículo se lee así. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Se llevó una multitud de cautivos. Quienes sostienen de que este versículo está hablando de
los primeros que han sido llevados como primicias al cielo. Aquellos que resucitaron cuando Jesús murió, tal como menciona el libro de Mateo. Fueron los que fueron trasladados al cielo por Cristo. Recuerden que Jesús, cuando se encuentra con María Magdalena, le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y después Jesús permite ser tocado. Y este versículo viene del Salmo 68, 18. Y aquí encontramos una perla maravillosa. ¿Cómo es que solo el Espíritu Santo puede interpretar, aplicar las Escrituras? Nosotros no podemos hacer eso. El Salmo 68, 18 habla acerca de un rey vencedor que viene y trae cautivo la cautividad. Y Pablo aplica ese versículo a la ascensión de Cristo, llevando a un grupo de los primeros redimidos, como dice la Nueva Traducción Viviente. Leo: por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos. Y vuelve al tema: y dio dones a los hombres. ¿Y para qué nos da los dones? ¿No? Lo vamos a ver en breve. Y eso de que subió, ahora Pablo se ocupa de haber subido. Ese de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Cuando algunos que creen en la existencia del infierno leen esta parte que dice las partes más bajas de la tierra, dicen: ya ve, Jesús descendió al infierno. Una pregunta. Según los que creen en la existencia del infierno en la actualidad, ¿para quién es ese lugar? ¿Quién debe ir a ese lugar? ¿Quiénes? Los malos, supuestamente, los que ya se perdieron, los que están condenados a sufrir eternamente, supuestamente, ¿verdad? ¿Y qué haría Jesús ahí en el infierno? ¿Qué haría? ¿Una visita? ¿Burlarse de los que están condenados? Absurdo, ¿verdad? Pero veamos qué nos dice el siguiente versículo, el 10, el 9, ¿no? Toca el mismo tema. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿A dónde descendió Jesús? Descendió a la tierra. ¿A dónde descendió Jesús? Aquí. Se humanó, tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Pagó nuestra deuda. Jesús descendió aquí a la tierra. La misma versión, la Nueva Traducción Viviente, habla de la tierra. En lugar de las partes más bajas de la tierra, habla de la tierra. Entonces, Jesús descendió, Jesús ascendió, llevó cautiva la cautividad. Nuestra unidad solo se da en Cristo. La unidad de su iglesia solo se da en Cristo. Y ahora Pablo vuelve a retomar el tema, el de los dones. Dice: y él mismo constituyó. ¿Quién? Está hablando de Cristo, el que descendió y ascendió. Cristo. Ya hemos visto en el versículo anterior que cada uno, dice el versículo 7, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son? ¿Recuerdan? Apóstol es uno que ha sido llamado a abrir nuevos territorios. Por eso Pablo es considerado un apóstol. Pablo no está diciendo que ciertos dones fueron dados a los hombres para que llegaran a ser apóstoles, sino que quienes recibieron los dones fueron a su vez entregados a la iglesia,
La iglesia recibía a hombres debidamente capacitados para funciones en su ministerio. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Los dones los recibimos según como Dios quiere. Hemos visto ya en Corintios que el Espíritu Santo actúa directamente en el reparto de los dones. Los tres personajes de la deidad trabajan juntos. A unos apóstoles, a otros profetas. ¿Quién es un profeta? Aquel que va anunciando los misterios de Dios. Y no solo profecías grandes como se consideran la de Daniel, la de Apocalipsis. Moisés fue considerado profeta. Abraham fue considerado profeta. Aquellos que enseñan los misterios de Dios. Aquellos que presentan el evangelio de Dios. Pero miren, estos son dones. ¿Puedo estudiar yo para ser apóstol? ¿Puedo estudiar yo para ser profeta? En el pasado había la escuela de los profetas, pero de ahí no sacaba profetas Dios. Eran los llamados por Dios, los profetas. Esa escuela de los profetas servía para preparar a las personas para el conocimiento de las escrituras, las profecías, de lo que estaba revelado. A otros evangelistas. ¿Puedo estudiar para ser evangelista? Con seguridad que sí, puedo ir aprendiendo habilidades para ser un evangelista. Pero este es un don. Algunos han sido llamados para ser evangelistas. Y aquí viene un don. A otros pastores. El ser pastor es un don. Si bien es cierto que en la actualidad el ser pastor es una profesión, muy bien un pastor puede tener el don de ser pastor y tener la profesión. Podría ser. Pero recuerden que los dones son repartidos como Dios quiere, no como yo quiero. Yo puedo elegir, bueno, voy a postular a tal universidad y voy a estudiar para ser pastor. ¿Y qué sucede si Dios no me ha dado ese don? Y es por eso que a veces nos encontramos en algunas iglesias algunos pastores que no ejercen el ministerio de un pastor. Y hay quienes no son de profesión pastores que ejercen el ministerio de un pastor. Y hay muchos. ¿Por qué? Porque el ser pastor, así como apóstol, profeta, evangelista, maestro, es un don. El ser maestros es un don. Hay personas que estudian para ser maestros y qué bueno que lo hagan, pero bíblicamente hablando es un don. Hay quienes han estudiado para ser maestros y no son buenos enseñando. No son buenos maestros. Y por eso nos vamos encontrando con muy pocos buenos maestros, porque ser maestro, ser pastor, ser evangelista, ser profeta, ser apóstol, es un don que Dios da, como Él quiere. Y en las iglesias de Dios existen estos dones. Personas que van a abrir nuevos territorios, personas que van a enseñar los misterios de Dios, personas que van a realizar campañas evangelísticas, que es muy distinto al de profetas. Personas que van a pastorear las iglesias, los van a alimentar. Personas que van a enseñar, que van a ser los maestros. ¿Y cuál es el propósito de estos dones? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estos dones han sido dados para perfeccionar a los santos. Perfeccionar. Interesante este verbo. Este verbo se usa en Mateo 4:21 en relación con el remedio de las redes y en Gálatas 6:1 para referirse a la restauración de quienes habían sido sorprendidos en alguna falta.
Los dones tenían el propósito de remendar a los santos y unirlos entre sí. El acto de perfeccionar implica, como el contexto lo sugiere, un ministerio organizado y un gobierno eclesiástico. Perfeccionar, irlos enseñando, irlos remendando, irles haciendo dar cuenta qué es lo que deben hacer para la obra del ministerio. Mire, la iglesia de Dios está dirigida por ministerios. Y un ministerio, espero se me entienda bien esto, en el ministerio, en la obra de Dios, no hay vacaciones. La lucha, el conflicto de los siglos demanda una lucha diaria, una entrega al Señor diaria. Ese es un ministerio. Yo en el trabajo puedo tener vacaciones, yo en el trabajo puedo tener una serie de derechos y privilegios. El ministerio es a tiempo y fuera de tiempo, como le dice Pablo en su segunda carta a Timoteo. Cumple tu misión, haz obra de evangelista. Instruye, predica, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia debe ser edificada tanto en su carácter espiritual como en su crecimiento. Cada miembro debe entender cuál es la misión, el ministerio para el cual el Señor le ha llamado. Hay personas que aún no han descubierto cuál es el don que Dios les ha dado. Hay personas que ni siquiera han escuchado de dones, pero que ignoren no implica que Dios no les haya dado un don. Para eso están los maestros, para eso están los pastores, aquellos que han recibido el don de pastor, de maestro, para ir instruyendo a la feligresía, para irlos preparando. Y miren, esta preparación, esta perfección va en ascenso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ah? Hasta que todos. Ese es el objetivo, llegar a la unidad de la fe. Unidad, uno solo. Podemos ser muchos, pero una sola fe. Podemos ser muchos, pero un solo evangelio. La fe debe siempre asociarse con el conocimiento. La fe siempre es un requisito indispensable para estar unidos a Dios, para presentarnos ante Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un conocimiento pleno, pleno conocimiento, como dicen otras versiones. ¿Ah? Pleno conocimiento, a un varón perfecto. Se refiere no tanto al hombre individual como a la iglesia, la cual debe llegar a un estado de unidad orgánica, plenitud y madurez. ¿Se dan cuenta, una vez más, que no hay espacio, no hay ocasión para la tibieza espiritual? No hay lugar para aquello de somos débiles, somos imperfectos, no hay justo ni aun uno. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es el objetivo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocer al Hijo de Dios, conocer a Jesús. Muchos dicen ser cristianos, pero han creado un Jesús a su medida. Tenemos que conocer al Jesús de la Biblia. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un crecimiento, ¿no? Que lleguemos a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Solo Cristo tiene la estatura perfecta y es el único hombre perfecto y completo. Se nos exhorta que participemos de esta naturaleza. Todas las funciones de la iglesia y las mercedes del Espíritu se dan con ese propósito.
Ese es el propósito de los dones, que lleguemos a ese objetivo, a ese punto. No hay lugar para la tibieza. Si nosotros estamos pensando en términos de tibieza, en términos de somos imperfectos, vamos justificando nuestros pecados, estamos todavía en el antes de entregar la vida al Señor, el antes de el nuevo nacimiento. Para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no estemos en vaivén. ¿Se dan cuenta el propósito de los dones? Lograr la madurez espiritual, lograr la madurez en el conocimiento, que lleguemos al conocimiento de Cristo. Ya no como niños, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Viene un predicador, amén. Viene otro predicador, amén. A todos le creen. Y al final terminan confundidos. Pero el candidato para el reino de los cielos ha de ir creciendo y no va a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. Solo acepta lo que está escrito. Solo acepta lo que está revelado. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya no son arrastrados por predicadores que hablan bonito, por predicadores que interpretan maravillosamente la Biblia, por predicadores que hacen llorar a la gente, por predicadores que hacen que la gente se excite, se emocione. No, sino entienden plenamente que el Evangelio es uno solo, una fe, un Señor, un Espíritu, un Dios, uno solo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Siguiendo la verdad. Recuerden las palabras de Pablo en 1 Corintios 6:4. ¿Qué dice? Es 1 Corintios 6:4, 4:6. A ver, permítanme buscar porque si no, podemos estar equivocándonos. 1 Corintios 4:6. Aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Solo en esa medida. La verdad, hay que seguir esa verdad en amor. Creciendo, mirando a nuestro ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo? Cristo. La cabeza de la iglesia. Es su iglesia. Su iglesia. Él es la cabeza. ¿Se da cuenta usted la seriedad del Evangelio? No hay lugar para mensajes particulares, para interpretaciones particulares. No hay. Él es la cabeza. Él. ¿De quién? Todo el cuerpo, todos los miembros de la iglesia, bien concertado y unido entre sí por las coyundas que se ayudan mutuamente. ¿Ah? Bien concertado, dice. ¿Ah? Y unido entre sí por las coyundas. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo aquí? Les voy a leer este versículo 16 según la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir su función específica, recuerden, unos son manos, otros son pies, como dice Romanos. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas partes, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, los unos por los otros, velando los unos por los otros, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene un don específico, una función específica. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el propósito. Los que van ingresando a la iglesia
van aprendiendo y van creciendo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora Pablo nos lleva al aspecto práctico de la fe, al aspecto práctico de cómo es que nosotros hemos de vivir. Somos salvos por gracia, creados para buenas obras. Somos salvos por gracia, que empiezan a vivir un nuevo estilo de vida. Con la autoridad del Señor, dice el apóstol Pablo, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Nosotros no. Conocemos la palabra de Dios, conocemos el Evangelio. En la vanidad de su mente, confundidos. Hay gente que tiene unos pensamientos, pero inventan tratando de darle sentido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Dios. No permiten que el Espíritu Santo obre en sus vidas. No permiten. Están endurecidos, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Han perdido estas personas toda la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Para ellos eso es vivir la vida. Para ellos eso es gozar la vida. ¿Qué dice Pablo? Ya no vivan así. ¿Se dan cuenta? Dios nos salva, nos acepta, nos justifica, pero ahora nos dice cómo debemos vivir. Lo mismo que hizo con Israel, los sacó de Egipto por gracia y ahora al pie del Sinaí les dijo cómo debían vivir. Y ahora Pablo está haciendo lo mismo. Nos ha presentado el Evangelio a lo largo de los primeros capítulos y ahora nos dice cómo debemos vivir. No sigas viviendo como los del mundo, como los que tienen la mente entenebrecida. No. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Ya que hemos oído sobre Jesús, hemos conocido la verdad, esa verdad que procede de Él, esa verdad que hemos aprendido de Él, tenemos que vivirlo. Oidores y hacedores de su palabra. Los oidores y no hacedores son los que edifican sobre la arena. Los oidores y hacedores son los que edifican sobre la roca. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, si en verdad le habéis oído. Muchos pueden escuchar sermones, pueden escuchar mensajes, pueden leer la Biblia, pero no aceptan la verdad. Y por lo tanto no lo ponen en práctica, no lo viven. Ahora el apóstol dice, si ya has sido enseñado, has escuchado el Evangelio, conoces el Evangelio, has aceptado el Evangelio, entonces ahora tienes que vivir de la siguiente manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, el antes de Cristo, despojaos del viejo hombre. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño, viciado conforme a los deseos engañosos. Y lo que dice el versículo 23 es vital. Renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Que el Espíritu Santo cambie tus creencias, tu forma de pensar. Eso es lo que va a determinar tu transformación. Debes permitir que el Espíritu Santo renueve tu mente. Eso es evangelizar. Cuando das estudio bíblico, estás haciendo eso, buscando que por medio del Espíritu Santo la mente de la persona sea renovada. Nuevas creencias, nueva forma de pensar. Y vuelvo a insistir a lo que vengo repitiendo en estos días. No hay lugar para la tibieza espiritual. Los que dicen somos débiles, somos imperfectos, no están permitiendo que el Espíritu Santo renueve su mente, que renueve sus pensamientos, sus creencias. Y cuando permites que el Espíritu Santo renueve tu mente, tu forma de pensar, dice, y vestíos del nuevo hombre. ¿Qué dice el versículo 22? Tienes que deshacerte del viejo hombre. Y ahora dice, tienes que vestirte del nuevo hombre. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice Efesios 2:10? Creados para buenas obras. Tenemos que ponernos la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Cómo debe vivir el que ha sido salvo por gracia? ¿Cómo debe vivir el que forma parte de la iglesia de Cristo? Se despoja de su vieja naturaleza, se viste del nuevo hombre. Permite que el Espíritu Santo renueve. ¿Qué cosa? Su entendimiento. Renueve su forma de pensar. Por lo cual, desechando la mentira. Dejen de decir mentiras. Si eres de las personas que justifican el que no se puede dejar de mentir, piénsalo. Deshazte del viejo hombre, vístete del nuevo hombre. El nuevo nacimiento. Permite que el Espíritu Santo renueve tu mente. Desechando la mentira. La mentira es uno de los pecados que se menciona en Apocalipsis 21, cuando dice, ¿por qué se perdieron? ¿Por qué fueron lanzados al lago de fuego? Para participar de la segunda muerte, las mayorías. Una de ellas es la mentira. Hablad con verdad cada uno con su prójimo. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. La verdad, aunque a veces la verdad es dolorosa, hay que decir la verdad. Solo la verdad nos hace libres, recuerden. ¿Cómo viven los que han sido salvos por gracia? Hablan con la verdad. Han desechado la mentira. Airaos, pero no pequéis. No pequen al dejar que el enojo los controle. La ira, el enojo, es una emoción, y las emociones nosotros no podemos evitar que fluyan. Las emociones son automáticas, los pensamientos son automáticos. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente para que nuestra forma de pensar automática cambie. Y las emociones son automáticas. Dice, airaos, pero no pequéis. Es normal enojarse, pero no es normal ponerse a gritar. Es normal estar molestos, pero no es normal faltar al respeto, agredir verbalmente o físicamente. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arregla tus problemas antes que se acabe
el día. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Aprendamos a solucionar nuestros problemas el mismo día. Y es que para los candidatos al reino de los cielos no hay espacio para estar enojados. Si eso pasa al día siguiente, puede convertirse en rencor y contaminarnos. ¿Se dan cuenta? Ni deis lugar al diablo. El enojo que no tiene solución, el enojo que dejamos que crezca, que se convierte ya en un sentimiento, ya no solo en una emoción, porque la emoción es pasajera, hace que le demos lugar al diablo. Dice, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Si eres ladrón, deja de robar. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Deja de robar. Usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Aquí hay dos valores. Deja de robar, trabaja. Y hasta un tercero, comparte con los que menos tienen lo que estás ganando con tu trabajo. La ofrenda para los necesitados, la ofrenda para los pobres. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo viven los que han sido salvados por gracia? El antes y el después. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo debe ser nuestro hablar? No empleemos un lenguaje grosero ni ofensivo. Es lamentable que los jovencitos, las señoritas, se hayan acostumbrado a hablar con groserías. Es terrible. Pero se ha vuelto normal en ellos. Pero los que son redimidos, los que están salvos por la gracia, los que viven bajo la gracia, ¿cómo viven? Ninguna palabra corrompida sale de su boca, sino palabras que edifican. Todo lo que digamos sea bueno y útil, a fin de que nuestras palabras resulten de estímulo para quienes nos escuchen. Que las personas al escucharnos se edifiquen, que las personas al escucharnos aprendan, crezcan, busquen al Señor, se acerquen más a Él. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué está diciendo Pablo? No entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que vivimos. Hablando mentiras, hablando groserías, robando. Todo lo que nos ha dicho el apóstol Pablo. No contristéis, no entristezcamos al Espíritu Santo con la forma en que vivimos. Recuerda, Él nos identifica como suyos y Él nos ha garantizado que seremos salvos en el día de la redención. Recuerden lo que hemos leído en el capítulo 1. Hemos recibido las arras, la garantía de que seremos salvos. Pero los salvos, los que están bajo la gracia, ahora tienen un nuevo estilo de vida. Tienen un nuevo estilo de vida. Ponen a un lado la vieja naturaleza y se visten de la nueva naturaleza. Permiten que el Espíritu Santo renueve su mente, cambie su forma de pensar. Hemos sido sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo y
ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Tenemos que aprender, dice aquí, tenemos que aprender a librarnos de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de palabras ásperas, de calumnias, de toda clase de conducta que hiere a los demás, conducta que va destruyendo a los demás. Tenemos que aprender a ser amables unos con otros, aprender a ser personas de buen corazón, aprender a perdonarlos los unos como los otros, como dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Uno, una iglesia, un Dios, un Señor, una fe. Hemos recibido dones para la edificación, para crecer, para crecer. Y los que decimos que formamos parte del pueblo de Dios, los que decimos que estamos bajo la gracia, ahora tenemos un nuevo estilo de vida. ¿Por qué? Porque nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos vestido del nuevo hombre. Y el Espíritu Santo ha renovado nuestra mente y nuestros valores, nuestras formas, nuestro estilo de vida es diferente. ¿Se dan cuenta? Eso es ser hacedores de su palabra. Que Dios te bendiga. Amén.